Vamos a la reunión, como hacemos siempre, para que quede un documento que podamos después volver y tomar algunas falas, algunas charlas, perdón. Eh, Voy a compartir nuestras pautas, ¿sí? Para que las personas que están hoy por primera vez sepan cómo nos manejamos. Solicitamos que mantengan la cámara prendida y los micrófonos silenciados durante la reunión. Cuando tenemos un invitado para hacer su disertación, luego pasamos a una ronda de preguntas. Entonces, Cristian tiene de 30 a 40 minutos para exponer su tema, ¿sí? Y después vamos escribiendo nuestro nombre en el chat para poder hacer preguntas y comentarios. Rogamos que no hagan preguntas o acotaciones en el chat para no distraer, ¿sí?, a la persona que está disertando, y solicitamos una buena predisposición para estas reuniones, ya que son abiertas, todos aquí estamos aprendiendo, por ello la humildad y el respeto son pilares fundamentales. Bien. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado de hoy y ahí le cedemos la palabra. Bien, bueno, el doctor Cristian Muleka Muegwa es una persona que nació en el Congo, pero desde 1989 está radicado en Brasil. Atravesó distintos niveles de estudio, llegando al doctorado y postdoctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tuvo muchos intercambios con universidades de Europa, en universidades de Argentina también acá. Ahora está a cargo de lo que es está a cargo de la posgraduación en educación y mestrado y doctorado en Campo Grande, la Universidad de Mato Grosso del Sur. Y bueno, y en cuanto a lo que refiere al ámbito de la capoeira, en este verano, el verano pasado, recibió la graduación de contramestre por es alumno de Mestre Falcao y pertenece al grupo de capoeira Beribazú, que es el mismo grupo en el que formo parte, y bueno, y los invitamos, confiando en todo su compromiso y sus saberes sobre esta temática, a que nos ilumine un poco, a que nos sepa difundir un poco de su saber y ayudarnos en este camino que estamos emprendiendo de manera más activa. Cristian, la palabra es tuya. Micrófono. Cristian. Sí, he visto acá, pero estoy pensando cómo hacer. Es que, bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y yo tengo una aclaración para hacer que el español es una de las 5 lenguas que yo tengo un cierto dominio. Por lo tanto, hace mucho tiempo que no hablo español. Bueno, he aprendido en Cataluña, en Tarragona, donde viví 2 años, y entonces le pido disculpas de antemano que si hay alguna palabra que yo no sepa pronunciar o lo pronuncio con acento francés o congolés o lo que sea, o brasileño, o que sea, del sur, pero ponerlo en el chat o pide a Malicia, que es mi traductor visual, como del señal, de libras, pero lectura labial, que se vaya todo bien. Agradezco al colectivo porque es desde el primer punto de vista, como de partida, es la manera por la cual que nosotros aún acreditamos, creemos que es posible hacer algún cambio o intercambio con la humanidad de entre nosotros, que nos comprendemos como seres humanos. Ahí está, porque dentro del colectivo, solamente con el colectivo, con el otro, con el confronto, Puede ser confrontación. y esa confrontación, que podemos avanzar en el mundo, que podemos avanzar en todo, que tenemos como posibilidad o capacidad de cambio o de intercambio con la humanidad, o pensando bien con nosotros mismos, porque no nos sirve de nada
planear que queremos cambiar la humanidad, queremos cambiar todo lo que está en nuestro entorno, pero se nos cambiamos a nosotros mismos, porque como decía Gandhi, sea el cambio que tú quieres para el mundo. O sea, el cambio o el problema no necesariamente está en el otro. El cambio, tal vez, o el problema está en nosotros mismos, que tenemos que hacer algo para que nosotros tengamos posibilidades distintas para participar en el mundo donde nosotros nos ubicamos y con distintas relaciones que podemos establecer con otras personas. Bueno, desde este preámbulo yo tengo me planeé para hablar como que 30 minutos como máximo para que tengamos una charla más productiva con otras personas, con otros apuntamientos, porque lo principal del colectivo, pero que me parece, es el respeto y la posibilidad de comprensión y de la escucha. Si en la psicanálisis la primera cosa que es más importante es uno escuchar al otro o uno hablar de sí, acá también tenemos la posibilidad, quizá que si no sea muy interesante lo que yo voy a plantear, al menos podemos pasar unas 40 minutos, 2 horas de una buena compañía, de charla, libertad de pensamiento, sin que alguien te diga que esto está bien o está mal, no puede hacer así o de otra manera. Bueno, sí, tenemos tiempo hasta las 8:30 por reloj. Vale, me avisa cuando falta como 5 minutos. Dale, para tu tiempo, perfecto. ¿Sí? Entre 5 minutos para terminar, me avisa que yo termino. Bueno, el tema central como temática de mi charla es capoeira, racismos y educación. Es importante poner racismos en el plural porque no hay solamente un tipo de racismo. Además, dentro de la Constitución brasileña no tenemos solamente un tipo de racismo. Por ejemplo, la homofobia es criminalmente clasificado como racismo, porque no hay una ley específica. Pero yo he planteado hablar de capoeira, racismos y educación. Voy a invertir los dos puntos de extremos, que la educación y capoeira. Voy a empezar por la educación y después terminar con la capoeira. El racismo se queda como el medio del sándwich, ¿no? Ahí que está ahí siempre charlando con la capoeira, con la educación y bueno, a ver lo que podemos tener. Le pregunto con toda la sinceridad y amabilidad posible si quiere que yo hable en portuñol, portugués o español, que yo creo que estoy hablando español. Así como estás hablando se entiende bastante. Así está perfecto, está genial. Es el idioma que vamos a estar acá. Vale. Entonces, racismos, capoeira, racismos y educación. Empezando por la idea de educación. Para Caravaggio, en 1888, el año oficial de la abolición de la esclavatura en Brasil, por medio de la asignatura de la ley áurea por la princesa Isabel, la población negra ha vivido por la primera vez, tenido un contacto por la primera vez con varios derechos efímeros. Bueno, derechos de la pseudo-libertad, como lo sabemos bien. En 1951, en Brasil, yo estoy hablando siempre a partir de Brasil para que podamos hacer un intercambio, ¿sale? Bueno, en 1951, por la primera vez, por medio de la ley Afonso Arrino, la discriminación racial en el contexto educacional pasa a ser una ley, una contravención penal. O sea, quien discrimina a un negro dentro del ámbito educacional es pasivo de cárcel. Por ejemplo, es una contravención penal escrito en la ley. Bueno, pasaron muchos años, tenemos en 2003 la ley 10.639 de 9 de enero de 2003, conocida como la ley de cotas.
bueno, la ley de las acciones afirmativas en Brasil, que presenta como un avance para minimizar las problemáticas de las poblaciones negras y de las minorías en Brasil, como indígenas, pues después se pasó a ampliar la ley como la ley 2711 en 2012, que agregó otros tantos minorías que no tenían, bueno, voz y derechos educacionales, etcétera, y del acceso, permanencia en la universidad o en educación superior. La conferencia mundial que se ocurrió en Durban, África del Sur, en 1978, ha traído muchas temáticas de discriminación racial, xenofobia y otras formas correlatas de intolerancia para el centro de las discusiones. Bueno, en esa dimensión de la conferencia ha influenciado en Brasil un documento oficial que se reconoció que históricamente el Estado ha tomado la responsabilidad por la marginalización en el ámbito económico, social, político o de los descendientes afrobrasileños o de los descendientes africanos. O sea, el Estado ha asumido la responsabilidad por tanto tiempo de no poder posibilitar que estos pueblos pudieran acceder a los bienes de consumo o bienes sociales producidos en Brasil, en cuanto nación, en cuanto país. Bueno, las desigualdades vivenciadas actualmente son, por lo tanto, el resultado del pasado de que el Estado ha asumido su responsabilidad delante de la posición histórica, política y social en relación a los negros e indígenas, de entre otros tantos subalternizados en nuestro país. La ley que se llamamos de LDB, la ley de las directrices y bases de la educación nacional en Brasil, es 9.394 de 96, ha cambiado uno de sus artículos que se refería a la educación de los afro-brasileños e indígenas a partir del advento de la ley de las cotas. O sea, los artículos 26A y 79B se referían a la ley de las cotas para que sea cambiado dentro de las directrices de bases de la educación nacional. Esta última se ha tomado como obligatorio la enseñanza de la historia y cultura afro-brasileña y africana en el currículum oficial de la educación básica en Brasil, en el calendario, y también ha instituido en el calendario nacional el 20 de noviembre como el Día Nacional de la Conciencia Negra. Pero hay una discusión tremenda sobre este punto porque sabemos que no hay el Día Nacional de la Conciencia Blanca, y así como hay Día de las Mujeres, no hay Día del Hombre, porque se supone que todos los otros días son de la conciencia blanca y solamente el 20 de noviembre se puede pensar en la conciencia negra. Bueno, si te ocurre de buscar lo que sea negro en el diccionario, al menos de Brasil, te ponga como asustado por todo. Bueno, por otro lado, es posible afirmar dentro del ámbito de la educación que a nosotros de la capoeira tenemos como una aportación crítica desde mi punto de vista del carácter de inclusivo de la capoeira. Bueno, todos nosotros, hay muchos han escuchado que la capoeira es como un instrumento de la inclusión. Bueno, te pregunto, ¿inclusión para quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú no tienes una respuesta, si no puedes me contestar sustancialmente con mis preguntas, bueno, tienes que olvidar la idea de inclusión, porque si te ocurre bien pensarlo, tienes que saber que esa idea del carácter inclusivo que se pone para la capoeira, legitima para la capoeira
se refleja también la nuestra no comprensión de la idea de utilizar la capoeira como un instrumento. Pero si nosotros capoeiras la utilizamos como un instrumento de emancipación, es una cosa, pero los gobiernos la utilizan como un instrumento para poder decir o legitimar una cierta actividad nacional. Ya aquí en Brasil tenemos un ejemplo de la capoeira regional por Mestre Bimba con la era Vargas, de Getúlio Vargas, que utilizó la capoeira por la necesidad de pensar un cierto nacionalismo, tomado la capoeira como la representación de la cultura nacional. Pero sabemos cómo están los representantes de esa cultura nacional, como si pensamos que todos los más eminentes representantes de esta cultura, que podemos llamar así, están en la pobreza casi que total. Bueno, pero que se observa la aceptación que hacen los actores que viven de la capoeira, del juego de la capoeira, a partir de una reproducción de los símbolos de sus tutores. O sea, aceptar la capoeira como un instrumento de inclusión, primeramente sabemos que no hay posibilidad de incluir, porque si todos nosotros, la antropología nos dice que todos nosotros estamos ubicados en una sociedad, pero si utilizamos, nos apropiamos de la idea de inclusión, tenemos que saber incluir a dónde, desde dónde, para dónde, porque sin estos dos referenciales no se puede decir que estás incluyendo a alguien en algo. Por ejemplo, puedes pensar en incluir los negros en las telenovelas. Bueno, son la peor situación de la mediática que podemos pensar para Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿por qué que yo quiero como negro incluirme en una cosa que no ayuda a nadie en nada y solamente sirve como un reflejo de la sociedad discriminatoria, homofóbica, xenofóbica y racista y machista, además? Bueno, este es el ámbito que podemos pensar como a partir de este contexto podemos pensar la idea de educación como un contexto con el cual capoeira puede pensarse a sí mismo a partir de de las personas que la practican, que efectivamente hace con que exista, porque capoeira, mientras sea una manifestación cultural, no existe solamente como un espíritu, es una cosa que es apropiado, es una actividad que es apropiada por personas que piensan la capoeira, que la hace como la conocemos actualmente en todo el mundo, así que no podemos pensar que la capoeira es un espíritu que existe por sí solo. Bueno, pasamos por la segunda parte, que es el racismo. Bueno, racismo, efectivamente, una forma muy resumida para que ganemos tiempo para la charla posterior, racismo es la división o comprensión de la humanidad en razas, de entre ellas raza blanca, negro y amarillo, al menos acá en Brasil. Y ahí hay unas subdenominación que los cruzamientos que son bestial, que no vale la pena citarlos aquí o acá. Y el prejuicio, se puede pensar que el prejuicio es la aceptación de esta división o la falta del concepto. O sea, alguien que piensa prejuiciosamente es alguien que no tiene dominado el concepto de que si vale para discriminar el otro. Por lo tanto, la discriminación es, desde el punto de vista del racismo, la discriminación es la jerarquización de esta división o el subjugamiento, ¿no? Del otro basado en la falta del concepto. O sea, te discrimino porque yo creo en la división de la humanidad por razas y por lo tanto yo me concebo como alguien que está jerárquicamente superior a ti, por lo tanto, yo puedo decir que yo te discrimino. Por eso que al menos en Brasil tenemos una frase común que hay un racismo revés. Racismo revés no existe. Racismo revés es solamente una invención de los que quieren nos controlar, o sea, de los que
intenta poner las pautas, o sea, lo que se puede discutir dentro de la sociedad o en otros ámbitos en que nosotros estamos ubicados. Por lo tanto, en el concepto brasileño, la segregación social y racial constituye un paradojo en la realidad de la capoeira. Por ejemplo, tenemos pocos representantes negros como directores de megagrupos. Si puede pensar en Musensa, Abadá, Capoeira Brasil, Beriba Azul, entre otros, no hay el tipo, el maestro que conozcamos como negro. Pero del otro punto de vista, nosotros ovacionamos, o sea, admiramos Mestre João Grande, Mestre Pastinha, Mestre João Pequeno, que son negros. Pero los donos de los grandes grupos que viven de esto, el Cordón de Oro, podemos hablar de Jecap, pero el Jecap, el comportamiento de su mentor es como de un capitán de mato, yo no sé cómo se dice eso. La traducción puede ser fácil, pero la idea puede ser difícil. Capitán de mato, ¿no? Capitán de Mato, explico para quien no sabe, era una figura de la época colonial que consistía en una persona africana que servía al patrón capturando, reprimiendo a las personas esclavizadas. Y a veces era tomado como una especie de traidor a la cultura afro por servir al patrón de esa manera. Vale, gracias. Así, los estereotipos y gestos corporales muchas veces se prenden en los mecanismos que buscan crear una imagen que la capoeira puede ser vendida. O sea, nosotros tenemos a veces prácticas corporales o gestuales que ponen la capoeira como algo atractivo para la gran sociedad. Por eso, por ejemplo, he pasado la capoeira entrando en gimnasios de clase alta, en escuelas de clase alta, etc. Y si pensamos, retrocedemos del pensamiento, sabemos que Maestro Bimba ha sacado de la capoeira regional el atabaque por tener una relación casi que directa con las religiones afro-brasileñas. Bueno, después retrocedió, pero la idea central es esta. Y la escolarización de capoeira, como dice, ha estudiado nuestro maestro Falcão en su disertación de mestrado, es también un limpiamiento de la capoeira de algunos elementos que puede ser pensado o relacionado directamente con las ideas afro-brasileñas. Y bueno, la agresividad que se está presente o constante en la capoeira, si tenemos como un ejemplo los pejos que representa Red Nose. Es una marca en los 90. Muchos capoeiristas tenían un patrocinador, como es que se dice, un sostenedor, alguien que pagaba para que utilizase sus avatar, una marca, un Nike, Bad Boy. Ese Red Nose era explicado con los perros Pitbull, que nosotros sabemos como los perros Pitbull, lo que los perros Pitbull representan. Y esa es una... Esta aproximación, si podemos decir así, con el animal, parece generalmente en las revistas que no existen más, pero existían las revistas con la marca Red No, como decía anteriormente. Una de las principales sostenedoras de algunos capoeiras. Bueno, esta imagen de violencia con la capoeira que se asemeja, pues se aproxima con la capoeira, puede ser pensada desde el tiempo en que la capoeira era una práctica prohibida desde el siglo XIX. Entonces, y esta condición se acompaña el movimiento de la capoeira que la configura de diferentes formas, o sea, si en otros tiempos la violencia era algo que a ser reprimido,
hoy en día tornóse una legitimación de virilidad o vitalidad de los capoeiras. La agresividad materializada en los pitbull o en los perros acaba ganando un estatus de eficiencia cuando relacionada con los capoeiras, evidenciando un cuerpo negro y que se espera de ellos, y más una expresión del racismo. Un cuerpo siempre en buena forma, ejercitado, como de malicia, por ejemplo, pronto para el combate y para la realización de ejercicios complejos desde el punto de vista gestual, dispuesto a cualquier momento para actividad sexual, en fin, un cuerpo que no tiene dominio razonable de la gramática de la lengua como la que se espera que se tenga de la gramática gestual, que trae marcas de maltrato internalizadas desde el régimen esclavocrata, y, en fin, es un cuerpo que se construye, que se ha construido, pero los que no lo poseen, que no lo poseen, y al Poseen. cual poseen, perdón, y al cual que destina todos sus problemas existenciales. Esto tenemos un ejemplo específico en Frantz Fanon, en el tema de la piel negra, máscara blanca, y que se dice eso, que lo negro lo pelean porque los blancos envían su cuerpo, su condición, pero no puede tener este cuerpo, no puede tener esta condición que se espera de un negro, y luego se pone a pelear con él. Bueno, por eso que yo hice ayer, yo le hice a Malicia o a Diego para que lea mi mini currículum, para que sepa que a veces lo que se piensa del cuerpo negro no se materializa en la realidad. Al menos solamente cuando estoy hablando en español. Vale, ya está. El cuerpo que se dice negro acaba por muchas veces transitando entre lo que es y lo que se espera de él, sea exótico, erótico, viril, eficiente, analfabeto y pobre. Este cuerpo social también no se puede definir, no puede ser definido apenas por su condición racial, y sí construido dentro de las relaciones que se establece dentro de la sociedad donde está ubicado. O sea, el tambor está acá. O sea, el cuerpo se está constantemente elaborando, atravesado por distintas realidades sociales y distintas personas con que mantenga un contacto. Otrora, el cuerpo negro era apto para el trabajo esclavo. Hoy, el mismo cuerpo, sin exclusividad étnicos, o sea, no solamente el cuerpo negro es un concepto, no una idea materializada, no solamente los negros sufren o tampoco hacen capoeira, es tal vez paradoxalmente almejado, o sea, muchos quieren tener el cuerpo negro. Por eso que hay en Brasil, por ejemplo, muchas expresiones que dicen yo tengo un cuerpo como negro, yo he comido como negro, he trabajado como negro, yo tengo una potencia como de negro, o sea, yo soy el negão. Eso, bueno, yo no soy, tengo 1,65 m, pues eso que no puedo ser negão. Gracias a Dios. Bueno, todo se iguala en el deseo de ser poseídos dentro de la misma condición del producto. O sea, el cuerpo negro pasa a ser configurado como un producto. Bueno, cuando pensamos en la falta de la representatividad en las medias, o sea, en las telenovelas, filmes, etcétera, de los negros, tenemos una reactualización del apagamiento de su presencia dentro de la sociedad. Ricardo Darín, al menos, fue invitado para hacer un filme en Hollywood como mafioso, como un asesino, o sea, un traficante, narcotraficante. Él negó
el papel de hacer. Porque dice él, según alguien, que los latinos ya son demasiadamente representados como narcos, como mafiosos, como asesinos. Y si llegamos al punto de los latinos sean representados dentro de las películas hollywoodianas como personas, vamos a decir, normales, que no solamente asesinos, etc. Y acá en Brasil se pasa absolutamente al revés, porque en las novelas, las telenovelas de la Globo, los negros tienen un papel fundamental de hacer los esclavos de otros tiempos. Y siempre hay un núcleo que se llama núcleo de la pobreza, de la marginalización, de las favelas. Siempre tenemos un negro, etcétera, como si no fuera, como si fuera normal. Bueno, sí, la película, el cinema son la posibilidad de imaginación. ¿Por qué no imaginamos negros que no sean favelados, traficantes, prostitutos o narcotraficantes o empleados domésticos? Acá en Brasil tenemos una figura que hace poco tiempo que ha ganado el estatus de trabajo, que son los trabajadoras domésticas que a veces que no tenían derechos legales para trabajar. Bueno, problematizar estos puntos, acá al menos, en alguna medida, también el papel de los agentes, de las personas que hacen capoeira, considerando su papel social de promoción, de discusión de esta realidad por sus acciones como estas, por ejemplo. En otras palabras, los practicantes, las prácticas de los agentes que hace capoeira deben ser útiles para implementar tecnologías sociales que permiten o que parten del contexto de la capoeira de una manera orgánica. Por eso tengo mis dudas cuando alguien dice desde fuera que capoeira es un instrumento de transformación. Bueno, ¿transformación de qué? ¿De quién? Si yo digo que yo ministro clase de capoeira, uno me pregunta, ¿hace otra cosa? Yo solamente ministra clase de capoeira. Bueno, es necesario que tengamos una percepción de los que dicen que son minorías, de los minorías, que son los maestros, que tienen la responsabilidad también de transformar la realidad de las mayorías, que son los alumnos, ¿no? Que nosotros sabemos que los alumnos tienen menos derechos en la capoeira, los alumnos pueden estar en una ronda de 2 horas, solo están maestros, profesores, los alumnos que tienen 2 meses, 3 meses de capoeira se quedan así, solamente mirando. Uno puede viajar como 20, 30 kilómetros para la ronda, pero llega lá, si hay 10,000 maestros o 10 profesores, no va a hacer nada, y pocos maestros y pocos profesores miran este otro lado del alumno. Por lo tanto, no podemos pensar que podemos transformar la sociedad si nosotros no transformamos nuestra sociedad que somos de capoeiras. Eso se refleja afuera del mundo de la capoeira. Yo no puedo decir que en la capoeira tenemos que tener jerarquías, pero no puedo respetar la policía, el juez que está afuera del mundo de la capoeira. Bueno, entonces tenemos que pensar por un momento qué tipo de transformación que nosotros queremos. Bueno, para encerrar, yo parto ahora para la parte de la capoeira que poco nos interesa, que un poco nos interesa en el sentido de que todos nosotros sabemos cómo funciona, pero tenemos que hacer las ubicaciones con las otras 2 partes que yo he planteado ahora. Bueno, la capoeira puede ser entendida o comprendida como una síntesis de diversas expresiones de los afrodescendientes que acá vivieron en Brasil. O sea, se puede decir que la capoeira es una construcción, una producción de los afro-brasileños en Brasil. Y hay el antropólogo Carlos Eugenio Soares,
dice que la capoeira es una práctica urbana, es una práctica de las clases trabajadoras desde sus tiempos remotos. Bueno, es un trabajo de casi que 800.000 páginas, no, 800.000 páginas no, 800 o 1.000 páginas que él sostiene esta tesis, ¿no? Y la capoeira tem sido, puede ser pensado como de diversos ángulos, como folclore, esporte, arte, luta, o aún como todo esto al mismo tiempo. Bueno, por lo tanto, considerarla como manifestación cultural significa afirmar el cuerpo como uno de los elementos en el cual la simbología gestual se manifiesta. Vale destacar que buena parte de las manifestaciones culturales afro-brasileñas tienen en el cuerpo un artefacto de privilegio para su realización. Bueno, aún sin que tenemos que destacar también que los actores, o sea, los practicantes, las practicantes de capoeira, no pueden se tornar esclavos del movimiento corporal. Por lo tanto, tenéis que comprender que la capoeira está para allá de un reproductivismo corporal, gestual o social. Hay una organicidad de la capoeira que puede ser pensada, que podemos desde de la cual podemos pensar los problemas sociales que nos interesan y que nos aflige, así como los problemas internos dentro del mundo de la capoeira. Las prácticas pedagógicas en el contexto de capoeira pueden promover la dignidad en el desarrollo del percurso de sus agentes, que no solamente para algunos, como los maestros. Las jerarquías son para ser respetadas, pero tenemos que pensar para allá de las jerarquías establecidas, porque son invenciones, son tradiciones inventadas. No nacieron con la capoeira, sí se inventaron las jerarquías en el mundo de la capoeira, y sí que podemos diluirlas de las jerarquías de la capoeira, en el mundo de la capoeira, porque nosotros sabemos que los maestros de la capoeira, desde que tengan la cuerda de capoeira, del maestro, se puede hablar desde la educación infantil hasta física cuántica. Oye, para decir al menos de la educación infantil, unas referencias bibliográficas que son tremendas. Para hablar de física cuántica hay como 30 años de estudio para que tenga un dominio mínimo, pero no, el maestro de capoeira, desde el punto de vista que se pone delante de sus alumnos, no, yo puedo hablar de todo, de las relaciones familiares, de las relaciones sexuales, de la relación de cómo educar, cómo hacer. Bueno, tranquilo, ¿no? Es solamente un maestro de capoeira, así como yo soy solamente un doctor en educación, nada más. Bueno, de forma propositiva, bueno, lo que podemos hacer con todo esto, con la capoeira, con la vivencia, con las relaciones, con el colectivo, ¿cómo podemos hacer? Yo tengo algunas indicaciones que puedo, sí, para mí puede servir, que yo estoy intentando hacerlo siempre como mi práctica propositiva, para indicar algunas alternativas para contribución. Mientras persiste el mismo cuadro, el mismo espectro formativo, decir las mismas cosas de distintas maneras, en distintas épocas, puede ser una bandera, drapeau, bandera, Brasil, Bandera. Sí, bandera, vale. Sí, puede ser una bandera de lucha. Podemos tomar esto como lucha, porque la situación ha cambiado, sí, desde el punto de vista histórico, pero para algunas personas ha cambiado poco. Estamos viendo esto en el momento de COVID. Al menos en Brasil, las muertes por COVID tienen color, tienen sexo, tienen edad y está ubicado en ciertos contingentes populacionales. Mueren mucho más negros, negras, niños que blancos que viven en ciertas zonas que tienen otras posibilidades. Bueno, estas que voy a plantear ahora son como posibilidad de pensar la vida o la idea de capoeira en esta realidad que estamos ubicados. Bueno,
La palabra de orden es necesitamos. Uno, necesitamos que los profesores de maestros de capoeira, las profesores maestras de capoeira, se tornen socialmente reconocidos, reconocidas y atendidas en sus derechos, principalmente los no blancos, las no blancas y pobres, que vivencian una realidad de desigualdad impar, al menos en Brasil. Dos, que las leyes sean de facto efectivadas a contento para que se establezca una sociedad ecuánime. Es necesario micro rebeliones sistemáticas de la mayoría contra la inferiorización y que asume su papel histórico como seres humanos de derechos iguales. Cuando yo estoy diciendo micro rebeliones de la mayoría, significa, por ejemplo, estamos en una clase de capoeira con 15 alumnos y un maestro, tenemos sí, que plantear lo que queremos hacer. Bueno, es una clase, es un profesor, pero cuando nos pregunta lo que queremos hacer, él tiene que estar dispuesto a escuchar lo que nosotros, alumnos, queremos hacer. O si no, que venga con una clase tradicional, como el maestro desde su punto de vista y que haga la clase. Pero no haga la pregunta como siempre escuchamos. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Todos somos igual. No, no somos igual. Tú eres el maestro, yo soy el alumno. Si quieres ser igual, tiene que sacar su posición de maestro y yo tengo que sacar mi posición de alumno y podemos hablar en el horizontal. Yo no puedo decir que yo soy igual a una mujer porque yo nunca puedo hablar desde el punto de vista femenino, pero puedo estar la compasión del término nietzscheano, yo puedo estar sensible por el punto de vista de las mujeres, cómo miran el mundo, cómo puede plantear las cosas desde su punto de vista. Bueno, ser igual no es necesariamente bueno, ser distinto quizás puede ser un poco más productivo desde que tengamos como principio el respeto. 3. Que se reconozca el contexto de capoeira de facto como una instancia formativa, como un contexto formativo y no como un laberinto folclórico, o sea, relegado a lo entretenimiento que después de nuestro día fatídico de trabajo, que vamos a hacer capoeira. Bueno, yo voy a hacer capoeira porque yo estoy fatigado, bueno, cansado. Yo estoy cansado. Bueno, yo voy a hacer, no, la capoeira tiene sus elementos que tienen que ser respetados para que se pueda apropiar de una manera legítima, honesta, ética. ¿Sí? 4. Que el contexto de capoeira aún sea un sitio de reflexión y una extensión de la reproducción, no una extensión de la reproducción de la desigualdad social, pero una instancia de cuidado de sí. Hoy, hace 2 días que vimos una rueda, un señor de una media lua de compaso, que es el otro se desmayó, yo sé que murió, no sé, pero el cuidado de otro, cómo se cuida de sí, tenemos que tener cuidado dentro de la rueda o de la charla que sea. Para enfrentarnos al racismo es necesario que lo que dice Miguel Valle de Almeida, que tenemos que deshacer sacar el eurocentrismo, manteniendo todavía la conciencia de que la postcolonialidad no se desenvuelve, no se desarrolla en una instancia panóptica en términos de Foucault, en relación a la historia. La postcolonialidad existe como después de ter habido trabajada pelo colonialismo, o sea, pensado psicanalíticamente. Por eso que existe un después. Si no piensas la situación donde estás, no puede no puede existir el después. Por eso que uno permanece siempre en el mismo problema, porque no lo piensa como un problema, piensa como una instancia mantenedora de su status quo, o sea, la instancia que hace con que su vida tenga un sentido. Porque si tú piensas su situación como una situación que tiene que cambiar, tener posibilidad de sacarse de ahí,
para pensar de otra manera, así puede existir el después. Por eso que pensamos en la imagen del ángel, ángelos nuevos de Foucault, que Walter Benjamin ha tenido como el ángel de la historia. O sea, siempre mira en el pasado, pero caminando para el futuro. Mira en el pasado porque ha pensado siempre, reflexionado su pasado para que pueda continuar a seguir. Ya estoy terminando 2 minutitos, ya finalizo. Bueno, con efecto, la postcolonialidad ha producido sujetos que deben estar para allá de las determinaciones conceptuales, se colocando, poniendo en check el propio concepto que se pretende una permanente recordación del pasado en el peor sentido, pues nos recuerda siempre que fuimos una colonia a un día. Si la esclavitud de los negros estuviera aún apenas en la memoria subjetiva de la historia de la humanidad, quizá la violencia sufrida por los subalternizados pudiera ser considerada inexistente hasta que cause un espanto que suscite la descripción del horror ocurrido en el siglo pasado. En este sentido, la capoeira es laica, por eso tiene que agregar todas las religiones. La capoeira es practicada por seres humanos, por eso debe ignorar la racialización social, la segregación de género, etaria. La capoeira es un bien de la humanidad, por eso debe trascender a todas las fronteras geopolíticas. En fin, en una palabra, la capoeira es para mí, es para usted, es para todos nosotros, pues ni ella nos identificamos a partir de las diversidades subjetivas objetivadas en las ruedas de capoeira, así como en las ruedas de la vida. Por otro lado, al negar las potencialidades en la actuación social de los elementos de la capoeira, pero sus agentes, evidenciase algo extremadamente deletério, o sea, nocivo a la salud de constitución social de la población brasileña como un todo, que sufre los males de una sociedad que se reniega a las orígenes de la potencia de su diversidad social y cultural. Muchísimas gracias y pido perdón si yo he pasado del tiempo. Gracias. No, todo bien, Cristian. No, muchas gracias a vos. Muy interesante tu fala, tu habla, la exposición, tratando de ligar estos tres conceptos que están muy relacionados, principalmente para la gente que practica capoeira, pero para quienes por ahí no están muy envueltos con lo que es la capoeira en sí, las otras dos palabras también son potentes, porque venimos reflexionando bastante sobre lo que es el racismo y también venimos reflexionando muchísimo sobre lo que es la educación. Conocer un poco cómo en un país con una población tan marcadamente descendiente de personas esclavizadas, fue a lo largo del siglo pasado, por lo menos, mudando un poco la responsabilidad del Estado frente a ese lugar, nos sirve de modelo, de ejemplo para entender, si bien faltan todavía cosas por hacer, que hubo algunos hechos históricos que intentaron revertir un poco el daño a ese sector o a esa minoría que relativamente una minoría, ¿no? Porque en cantidad de personas en Brasil o en ciertos estados o ciertas ciudades, la población de origen afro es mucho más potente. Sí, se dice la minoría porque no ocupa los lugares del poder. Por lo tanto, por ejemplo, en las escuelas de niños hay muchas maestras, pero los muchos que ocupan el lugar del director son hombres. Por lo tanto, no se puede decir que una minoría que no puede tener el poder. La minoría, para que sea mayoría, tiene que tener el poder. El poder es muy importante en todos los sentidos para que pensamos algo de mayoría o minoría, porque mi hija, por ejemplo, tiene 9 años, ¿verdad? Es la mayoría dentro de mi casa. Hacerlo todo lo que quiera acá. Bien, bueno, es una aclaración súper importante para entender esta cuestión de la minoría, no en relación a la cantidad, sino al acceso al poder. Y bueno, es verdad lo que dijo en relación a los grupos de capoeira, que se ve bastante. Y en otros ámbitos, que con participación de gente afro también se ve que no participan de esos lugares de poder.
Vamos a abrir el espacio para el debate. Se pueden ir anotando en el chat quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algún aporte. Y esto, la palabra circula de manera horizontal, como veníamos planteando. ¿Quién quiere comenzar? Van a tener intervenciones de 3 minutos. Así nos vamos cuidando, nos quedan media hora, así que podemos tener unas 5 o 10 intervenciones o ahí con la réplica del invitado. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Bien, Cristina levanta la mano. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Me escribo, así me lees. Eso. Perfecto, ahí Gandaya. Y después Negumbi. Bueno, Cristian, primero agradecerte, agradecer tu participación, estar hoy este viernes con nosotros. Me parece muy importante si podés hacernos una breve explicación un poquito más profunda sobre esto de la capoeira como herramienta de transformación. Si es transformación, no es transformación, ¿cuándo es transformación? Que trajiste esto que me quedó resonando, ¿no? Si podías ahondar un poquito más en eso. ¿Espero más inscritos o puedo...? Si querés, se puede responder una a una, así vamos habilitando el espacio de a poco. Vale, el error que nosotros tenemos como practicantes de capoeira es internalizar los discursos desde afuera. Nosotros, si pensamos bien cómo la capoeira se fue transformando, se fue construyendo dentro del contexto social, siempre estaba dentro de la margen de una sociedad específica, de una sociedad de derechos. Si nosotros aceptamos como la capoeira es un instrumento de transformación, al menos en Brasil, es una apropiación desde otras personas que tienen el poder y utilizan la capoeira como instrumento. Por ejemplo, de sacar los niños de la calle, de no tener drogas, y no se ubica o no se prende con la idea de lo que la capoeira puede traer para estos niños. No solamente sacarte de la calle, no solamente sacarte de las drogas o que sea, pero por eso que todos los proyectos siempre necesitan una financiación permanente. Sin financiación no hay transformación. Poquísimos niños que salieron de las drogas por la capoeira se han transformado en capoeiristas, por ejemplo. Porque nosotros dentro del mundo de la capoeira no tenemos o no investimos en los elementos internos de la capoeira para pensar cómo puedo transformar el ser humano. Yo no necesito transformar el orden objetivo que es de la responsabilidad del Estado. En algún momento el Estado tiene que responsabilizarse, no solamente en el papel, pero para poder ofrecer, para que ofrezca condiciones sociales aceptables para estos niños. No solamente ponerlo en la clase de capoeira como contraturno y ya está. Y lo que pasa para nosotros, maestros, profesores de capoeira, aceptamos esto con una cierta benevolencia porque eso nos pone en el punto distinto de otros profesores de capoeira, de otros maestros de capoeira. Oye, recibir 2.000 reales por mes no puede sostener su familia. Tiene que tener más. Si si estás haciendo una transformación de la humanidad, de las personas que están en la calle, tiene que cobrar más. Y si no te pagas más, si no cobras más, significa que estás siendo, en la verdad, como un juguete del gobierno o de las agencias políticas que desde siempre en el mundo, esto es curioso, desde siempre en el mundo de la capoeira existió. Si pensamos en las Maltas, en el Río de Janeiro, ellos servían también para ser como personas guardaespaldas. Sí.
guardaespaldas de políticos, personas que hacían en el comicios, movimientos para uno político o el otro. O sea, la capoeira no puede ser instrumento para. La capoeira tiene que ser instrumento en sí mismo, tiene que tener el fin en sí mismo, pensando en la capoeira como una manifestación artística. Yo tengo que hacer capoeira no como un instrumento para que yo pueda estar relajado para trabajar más. Eso es el capitalismo, me pide que yo tenga que estar relajado y listo para trabajar. Por eso utilizo yoga, pilates, capoeira, todo en el mismo combo, que cuando me falta money, yo tengo que sacar una cosa, que es la práctica de capoeira, la práctica de yoga, la práctica de otra cosa, para que yo pueda seguir viviendo. Bueno, si piensas la capoeira como no un elemento internalizado, por eso yo digo orgánicamente. Si tú no piensas la capoeira como un elemento internalizado, como parte de tu vida, que a veces tienes que ponerla al lado, tengo que hacer otras cosas, porque la capoeira te consume de todas las maneras. Entonces, si tú no tienes la capoeira internalizada como una práctica, como una no filosofía de vida, que es muy vacío esa frase, por favor. No es una filosofía de vida que no sea practicada. Eso es lo que reproducimos. Bueno, fazer de la capoeira una instancia de la transformación subjetiva para una práctica objetivada dentro de la sociedad es un punto del camino. Yo no estoy diciendo que no puede poner los niños drogaditos para hacer capoeira, quizás no use la droga, pero no podemos tomar la capoeira como un boli para escribir, porque el boli tiene que tener vida. La capoeira tiene vida, la capoeira tiene sus necesidades, la capoeira tiene su organicidad desde el punto de vista de Antonio Gramsci, que necesita una inmersión subjetiva para que pueda dejarse contaminar por sus elementos, que no se arrepía cuando escucha una cantiga bien cantada, que no se queda como un niño cuando ve un juego bien jugado, no está dentro de la capoeira. Bueno, que se va a utilizar por un tiempo y después como instrumento lo abandona. No existe ex capoeiristas, no existe ex padres, no existe ex mujer, ex marido, es padre, es todo, pero no puede existir ex capoeirista, lo tomamos como algo natural. Bueno, si lo tomamos como algo natural, ser ex capoeirista significa necesariamente que a algún punto los maestros, nosotros, hemos fallado. Sí. Hemos fallado. Fallado. Es la gran diferencia entre capoeirista y jugador de capoeira. Creo sí, bueno, los jugadores de capoeira tienen que ser jóvenes. Que hay mucha gente que usa la capoeira para preparar jugadores de capoeira y no para ayudar a crear capoeiristas. Más o menos. Es por ahí, porque si piensas la capoeira como un instrumento, piensas bien, todo instrumento tiene su tiempo, hay un delay. Hay un momento que puede utilizarla, por eso que yo no puedo estar con malicia, mi amistad con malicia no es un instrumento que me haga felicidad, es felicidad y listo. Con mi amigo que amo mucho, que está ahí, Vinicius, casi contramestre, que tengo una pasión, amor bueno, grandísimo. Bueno, no es por la capoeira, es por otras cosas, que estamos juntos, que pensamos bien, que nos llevamos, etc. Que si la capoeira fuera un instrumento de aproximación entre nosotros, ha dejado de ser un instrumento, hay un estado del arte, hay un estado de vida. Por eso que tenemos que vivir la capoeira con toda su profundización emocional, subjetiva, y la tensión que ella misma plantea para nosotros, ¿no? Bien. Gracias. Sigue en la lista Ningumbi, después el maestre Marcos. Hola, buenas noches. Acá Ningumbi. Bueno, solo para agradecer al hermano Cristian, y me llenó de alegría escuchar a un congoleño tocar el tema racismo. Eso es muy interesante porque lo ve con otra dimensión, una dimensión que no se puede ver desde África, solamente estando acá en América Latina, que se entiende mejor el racismo.
Así que encima es docente universitario, sé que algún día va a llevar ese conocimiento en Congo. Eso realmente me llena de alegría, por eso en el privado le dejé mi celular para poder seguir en contacto. Pero he aprendido mucho, como nunca viví en Brasil, he estado en Brasil, estaría corta de trabajo, 2, 3 días vuelvo, 3 veces, pero en 2 días, en 3 días no aprendes nada de una sociedad. Pero aprendí mucho, sobre todo de que la discriminación racial ya fue codificado como delito penal. Lo que falta todavía acá en Argentina, incluso después la recomendación de Naciones Unidas que lo codificaran como delito penal. Acá sigue siendo delito civil. Eso es muy importante, de la obligatoriedad de enseñar la historia afro-brasileña y africana en las escuelas. Hay una ley. Esto también en Argentina todavía falta. Como que he aprendido mucho y aprecio mucho algo que le decía a Diego. Voy a hablar acá ahora como un congoliano de 62 años. Ya estoy en otra categoría. Cristian sabe de qué estoy hablando. Entonces, vi en él un señor humilde, simple, a pesar de la excelencia que tiene en la formación académica y en el capoeira. Él sabe que en Congo el que practica arte marcial pues va en la calle levantando baldes para que todo el mundo sepa que es maestro. Pero acá yo vi esa humildad que no se mostró como maestro, no se mostró como un ilustre, sino vino a compartir experiencia de vida y aprecio esto, aprecio el espacio por poder tener esta disponibilidad. Gracias. Gracias, Negumbi. Sigue Mestre, Marcos. Bien. Buenísimo, me encantó la palestra do amigo Christian. Quero mais dizer que essa é a primeira palestra de capoeirista, né, relacionada aqui a esse coletivo e relacionada à capoeira, además. Por incrível que parezca, ¿no? Pero porque empezamos desde la capoeira, pero fuimos directamente a las cosas como las palabras pejorativas, como una persona trata de agredir a la otra semejante a través de la palabra por cosas tan inútiles, ¿no? Pero bueno, acá dijo que nos traemos, el tema que tocaste es muy amplio, cuando tenemos que hacer un día un zoom solo de capoeira, para que todos hablemos de capoeira, porque es lindo hablar de capoeira e de saber realmente que herramienta fundamental que é capoeira. Cristian, eu não te vou fazer perguntas, eu só vou afirmar algumas coisas aqui que se pode gerar debate, boníssimo, hagámoslo, porque essa é a ideia do coletivo e de um não entender o outro. Eu desde como um capoeirista, para compreender alguma coisa que vou comentar, por exemplo, a capoeira como englenar de inclusão. Eu creio que capoeira, para falar disso, vou falar de englenar de inclusão, falar de los grandes grupos de capoeira que são conduzidos, foram criados pelos mestres que não são justamente afrodescendentes, não são afros, né? E falar da hierarquia, que o aluno não tem a hierarquia de um mestre, como se posiciona. Bueno, e tudo isso, para fazer um resumo, senão se tornaria muito extenso, eu tenho que compreender um pouco o passado da capoeira, não? E eu vou dizer isso porque, desde minha experiência de vir a um país onde a capoeira era desconhecida e foi difícil divulgar, fazer esse trabalho acá, de compreender, pero isso me transformou. Por isso que eu digo que a capoeira é uma ferramenta de transformação. Yes. Então, quando falamos do que é os megagrupos conduzidos pelos mestres que não são afros,
temos que entender realmente o passado, né? A marginalização da capoeira que vos comentaste justamente no período da história do Império, não? E quando onde entrou até a lei em contra da prática da capoeira. Então, você sabe, homens livres, porém, não podia viver com dignidade. Então, para compreender a capoeira em todo o seu aspecto, o problema que traz hoje, afuera também hoje, há muito problema da capoeira que vem em torno disso, do passado. Muitos mestres que eram marginalizados por ser capoeirista, justamente. Não? Por quê? Porque eram matones, né? Que vem da... Olha o que eu estou dizendo. Vem de... Hablar de las maltas, por exemplo, onde eles eram os guarda-espaldas de políticos, né? Capoeiras que eram mercenários, por a necessidade também de sobrevivência, de oportunidade. Sem poderes, sem a parte econômica, às vezes dificulta muitas coisas. E o que é aquela discriminação estruturada da sociedade, bueno, coisa de negro, coisa não serve, capoeira é marginal. Eu me acordo que quando fui aprender capoeira a primeira vez, empecei capoeira em anos 75. E quando cheguei em minha casa, dizendo que queria ser capoeira, quando vi a capoeira no mercado modelo, por primeira vez em minha vida, quando chego já, chiquito, cheguei em casa, quero ser capoeira. A primeira coisa que minha avó, escutei, a matriarca da casa, minha avó, ela disse assim, quê? Capo quê? Não, senhor, capoeira é coisa de malandro, é coisa de negro. E ojo, minha avó era negra, afro, né? Toda essa estrutura, há que entendê-la para entender qual é a problemática da capoeira hoje. Se uno não entende isso, não compreende, não hace esse trajeto ao passado, não pode compreender o presente da capoeira. Então, quando falamos de capoeira como ferramenta de transformação, já é desde a educação. Agora, isso é uma responsabilidade dos mestres. Óbvio, como responsabilidade dos mestres? Sim, porque somos educadores, queramos ou não queremos, somos educadores. Agora, há mestres despreparados. Então, temos que trabalhar dentro do coletivo da capoeira, da comunidade de capoeira de hoje, na transformação disso, trabalhar coletivo, não permitir... Há muitos mestres, por exemplo, no Brasil, na minha própria terra, que estão conformados na situação que está. Eles lhe gostam da classe de capoeira, ensinam a pessoa a tocar o berimbau, tocar o instrumento, cantar a música, mas não vai ao profundo problema que tem na sociedade e na comunidade capoeirista. Então, está em nós preparar-nos para conduzir o futuro, que são justamente os ninhos, né? E viu isso, não desde o Brasil, viu desde afora, porque quem está dentro, quizás não vê fortemente isso. Então, desde afora, uno tem outra óptica e outra visão. Então, compreender que os grandes mestres dos grandes grupos são pessoas de cor clara, é uma questão de que foi o que, por exemplo, não para dar um exemplo simples, fíjate que São Paulo, como capital industrial do Brasil, desde aqueles tempos, fíjate que nos anos 60, muitos capoeiristas se foram a São Paulo para ganhar a vida. Podemos falar, por exemplo, de Mestre Suassuna. E não é dizer que já não havia capoeira, havia, mas não é o mesmo a sociedade, a aceitação naquela sociedade de que seja um mestre, né, de cor clara do que um negro que era marginalizado, uma pessoa marginalizada. Não, pois era um mestre, era excelente, mas não dava oportunidade a estes. E assim vão, não, crescendo a capoeira dentro do país por este grupo de mestres, não? Pero há que entender isso, para compreender por que eram estes mestres. Fíjate que Bimba transformou a possibilidade, isso que a capoeira seja, foi um dos primeiros, me parece, não? Que isso que a sociedade aceita a capoeira, porque todos os alunos não eram, a maioria não eram afros, e eram pessoas que capacitadas, no sentido que eram pessoas que eram de família e com educação, não? Com instrução, com conhecimento. Então, a sociedade abraçou, e assim aqueles que também aportaram isso, né? Como Jorge Amado, abraçou a capoeira naquela época, então. Não era qualquer que estava falando, quem falava de capoeira era Jorge Amado, né? Então, quem pintava os capoeiristas era Caribé. Isso foi transformações que foram assim que a capoeira hoje seja conhecida, né, seja reconhecida no país, mas todavia não é valorizada.
pela alta sociedade brasileira. Temos que romper isto, e por isso depende de nós outros capoeiristas. Nada mais, digo por acá porque é extenso e não quero, só queria fazer esse pequeno aporte. Gracias, Gracias. Mestre. Bien, seguimos en la lista con Pedro Mallorca. Hola, buenas noches a todos y a todas ahí, ¿cómo están? Un Buenas gusto noches. ahí. Bueno, Cristian, la verdad, excelente. La idea también de Marcos ahí de poder traerte y escucharte, muy bueno. Eh, Nada, una cosita sola ahí para reflexionar, ¿no? Con el tema, a ver si entiendo un poco la capoeira como forma de vida, ¿no? Como forma de instrucción, de mostrarse, de entender la vida como nosotros hablamos, ¿no? Desde la cultura, ¿no? Desde la idea. O profesionalizarla, ¿no? La capoeira, sobre todo por el tema del dinero, como bien decías, ¿no? Que a veces para vivir uno necesita un dinero, y obviamente un profesor de capoeira, o un maestre en este caso, necesita también del dinero para sostenerse, ¿no? ¿Cómo profesionalizamos eso? ¿O cómo pasa en Brasil? No lo sé, no lo sé. Entiendo que la capoeira como patrimonio histórico se reconoce y luego aparece como que, o por lo menos lo que se cuenta aquí en Argentina, mucho de la capoeira de Brasil, es como que pasa, como decía aquí el Metro Citauna, por ahí más en San Pablo, más en Río, y siendo lugar de creación o de fundación en Bahía, por ahí no es tan visible como en los otros estados, ¿no? Tal vez por lo económico o tal vez como se busca encontrar la profesionalidad de vuelta de la capoeira, ¿no? Que sería una cosa como importante, ¿no? Que eso sucediese, ¿no? Que la capoeira pudiera encontrar esa cosa profesional, que se la tome como tal, como pasa también con otras artes, como con la danza, como con la percusión, que a veces acá en Argentina, por ejemplo, para poder profesionalizarla es muy complicado, o terciarizarla, ¿no? Olvidémonos de hasta los profesorados o llevarlas a las universidades como sucede hoy, las universidades de arte, por ejemplo, es difícil entrar o que llegue, ¿no? O que tenga un dinero que el maestro pueda vivir, como decís. Digo, ¿qué falta o qué crees que tendría que suceder, ¿no? Para que eso se revierta, en realidad. Yo digo, desde adentro de la capoeira me refiero, ¿no? Cristian, la voz es para vos, porque la anotaste y porque te preguntaron. La pregunta era, ¿qué hace falta para que se profesionalice la capoeira? Bueno, yo puedo hablar, si Vinicius puede ayudarme, pero yo puedo hablar desde el punto de vista de Brasil. Antes en Brasil no teníamos como la profesión de capoeira, de capoeirista, que sea, pero tenía como maestros, profesores de capoeira. Hasta en los 90, yo que sé, el departamento, el CREF de educación física, Sim, Clef, sim. sí, Sí, Educação sí. física. la educación física poniendo que cualquier una persona para hacer una actividad, ministrar clases de capoeira, de circo, de ballet, de todo que sea movimiento corporal, tenía que tener su tarjeta de CREF, inscribirse y pagar como Un registro, un registro del una CREF, matrícula. una matrícula y Acá sería esto. una matrícula. Bueno, es igual. Pagando una matrícula anual para el CREF para que tenga derecho de ministrar clases de capoeira. Bueno, algunos capoeiras hicieron un movimiento de inscribirse, hacer la matrícula, pero la gran mayoría de los capoeiristas hicieron un movimiento al revés, de confrontación, de negación, de polarización de la idea de que tenía que tener esta matrícula. Lo que pasa es que para profesionalizarse, si no nos profesionalizamos, esto, bueno, se pasó que ni todos, no se llevó a cabo que todos tenían que hacerlo, porque ni todos lo hicieron, había mucho movimiento de contestación. Y bueno, mientras que tenemos una idea de que necesitamos de alguien para que nos diga, bueno, tú eres maestro de capoeira, puedes ministrar clase. Si no fue el gobierno, el Estado, tenemos un problema, que sería un problema de autoestima.
un problema de autorreconocimiento. Eso nos trae más problemas porque nos sometemos a cualquier uno. Porque la ley de reconocimiento tiene que ver como una ley, como vino para los motoristas de camión, las empleadas domésticas, como una ley del Estado para reconocimiento de la profesión de capoeirista. Si del contrario estamos nos sometiendo a otros ámbitos que son también, no de la esclavitud, pero que trae problemas para la práctica de la capoeira. Por eso que... Perdón, estamos quedando sin tiempo. Tenemos que Eso. sí, vale. Y media se corta automáticamente, así que queda Chao. tiempo como para ir haciendo un cierre. Si Así, querés chao. una última Necesitamos acotación, Cristian. Vale, necesitamos de leyes que vengan desde el gobierno, de la responsabilidad del gobierno, para que se profesione una profesión de profesor de capoeira para administrar clases en todos los sentidos. Agradezco muchísimo a todos y a todas que me escucharon pacientemente. Les pido perdón por mi español, como ya dije, que bueno, espero que sigamos charlando. He enviado el texto a Malicia y agradezco a Maestre Marcos y a todos por charlarnos. Y bueno, estamos ahí. Si necesita de más aportaciones de capoeira, tengo algunos artículos ya publicados que si pones todo mi nombre en el Google tendrás algunos de ellos para bajar. Gracias. Cristian, Muchísimas gracias. Cristian, eu quero acatar o seguinte, semana que viene, nosso viernes que viene, todos os viernes teremos essa reunião e podemos seguir com um debate relacionado, porque a semana que vem ele toca debate. E podemos seguir com esse debate, não? Madurando isto, há muitos que querem opinar. E tá bueno, isso, para mim, isso é um trabalho que hay que fazer para madurar, né? A consciência relacionada ao que é capoeira e as necessidades dos capoeiristas e da capoeira. Así que está bueno que veamos semana que viene todos que estamos acá presentes, Vinícius, vos, Cristian, todos que están acá, a participar. Les pido disculpas que la semana que viene tengo una reunión el mismo horario acá en Brasil. Además tenemos un evento. Noviembre. Semana que viene no. Semana que después del 20 de noviembre. Ok. Perdón. Semana que viene evento. Semana que viene, desde ya están todos invitados, va a haber un evento del 20 y 21 de noviembre, que ya les va a llegar la invitación a todos para aprender más y mejor sobre leyes afro, políticas públicas para afros y para capoeira también, unas discusiones viernes y sábado. Todos invitados. Estaría bueno que viniera, justo Cristian vai estar, queremos invitarlo para que venga a dissertar ese día que estaría bueno también ahí en el mundo de todos los capoeiristas, sería la voz interesante. El sábado él puede ayudar con la parte esta de la profesionalización. Perfecto. De entender mejor cómo promulgar leyes. Te invitamos para el sábado, Cristian, si podés. Vinícius sabe más que yo sobre las leyes, es más de Fabio también. El sábado por la mañana tenemos el grupo de Frantz Fanon, que estamos estudiando acá en Brasil junto con Diego, que el racismo puro, que quisiera invitaros también. Gracias. Pero siempre que puedan, envíenme la invitación, que va a cortar. Puedo estar junto. Chao. Chao, galera. Chao a todos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Y